Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. En México estamos viviendo tiempos de cambios, cambios políticos, cambios económicos. Tenemos un nuevo régimen que está haciendo las cosas de forma muy diferente de lo que se hacían con anterioridad. Hay quien piensa que esto significa que no hay que pensar los temas de fondo, pero lo que me dice la experiencia es que los tiempos de cambio son precisamente los mejores para estudiar los temas de fondo. Hoy lo vamos a hacer con otro filósofo. Usted sabe que yo soy filósofo, pero nuestro invitado es también filósofo. Es John M. Ackerman. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él estudió filosofía originalmente en la Universidad Swarthmore de los Estados Unidos y tiene un doctorado en sociología política por la Universidad de California y también un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. John Ackerman, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sergio. Vamos, ¿te parece a remontarnos los dos a nuestros tiempos de filósofos? Y yo quiero plantearte algo que ya hablamos en un programa tuyo en TV UNAM. El tema de liberalismo y populismo. ¿Por qué el liberalismo? ¿Por qué el populismo? Es curioso, tenemos un presidente de la República que dice constantemente yo soy un liberal y sin embargo se opone a lo que consideramos son las ideas liberales tradicionales. Cuéntanos cuál es la filosofía de ese presidente que además tú has apoyado desde hace muchos años. Bueno, no me atrevo a representar lo que él piensa, pero yo tengo mi interpretación él es su propia. propio vocero. Así es, así es. Pero lo que pasa es que el liberalismo mexicano es muy sui generis, no tiene su propia historia, un sincretismo, una síntesis teórico, filosófico, histórico. Yo creo que no existe en otras partes del mundo. Por eso me parece tan inspirador hoy esa visión, porque es un liberalismo social, es un liberalismo popular, colectivista. Liberalismo social es la forma en que Carlos Salinas de Gortari llamaba su teoría. Pero de manera hipócrita lo llamaba así, pero en realidad lo que hacía Salinas era pues, eso de la tercera vía de los 90s, ¿no? De pintar, ¿no? El neoliberalismo con una cara social, cuando realmente no era eso. Históricamente, si regresas hasta la Revolución Mexicana, ves la Constitución mexicana, tenemos una síntesis fascinante. El artículo 27, por ejemplo, dice que todas las tierras y aguas de la nación pertenecen originariamente a la nación. O sea, como pero esas son las viejas monarquías. No. Sí, pero, a la corona. Y podrán ser entregados a particulares, constituyendo así la propiedad privada. La propiedad privada, pero desde nuestra Constitución, que no es responde, es absolutamente una síntesis muy interesante entre el liberalismo y el compromiso social. Eso es lo que estoy diciendo. El artículo 27 justamente plantea que la propiedad privada existe. Absolutamente hay una libertad de como mercado, concesión hay graciosa respeto, del monarca, igual no, Sergio, déjame desarrollar el argumento porque eso no es correcto, ¿no? Lo que tenemos es un arraigo en los valores colectivos, ¿no? Que la propiedad surge de y tiene que servir a intereses generales. Esa es la conquista de la Revolución Mexicana en contra de la privatización de todo, tanto por la Iglesia como por las grandes empresas transnacionales en la época del porfirismo. Aquí tenemos un principio de interés colectivo, pero sin anular la propiedad privada. O sea, no es un sistema comunista, ¿no? Es un sistema capitalista en que el interés general debería imperar por encima, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, por ejemplo, en el cardenismo. En el cardenismo también Cárdenas fomenta la libertad de empresa, fomenta la democracia y la participación, pero también el poder de los ejidos, de los sindicatos, de los intereses colectivos. Yo siento que eso es lo que está rescatando Andrés Manuel. Y eso es muy importante pero porque entonces hoy... no es liberal. El liberalismo para mí es Juárez, es los liberales, Melchor Ocampo, la ley Lerdo, que ¿qué es lo que hacían? El artículo 27 de la Constitución de 1857, la de los liberales, da por hecho el sentido de la propiedad privada, y lo que dice el artículo 27 de la Constitución del 57 es que el gobierno no se puede apropiar de las tierras privadas. Ese sí es liberal. No es el único liberalismo. ¿Te acuerdas que el partido de los Flores Magón, los hermanos Flores Magón, anarquistas, eran anarquistas, socialistas, comunistas, sí. ¿cómo se llama su partido? El Partido
Partido Liberal Mexicano. Pero entonces, no era justamente, por supuesto que sí era liberal, esa es la cosa. El liberalismo del siglo XIX sí era una ideología revolucionaria transformadora. El problema es cuando importamos esos principios hoy, ya lo hemos hablado ante Vietnam, cuando imaginamos que el estado de bienestar, este estado progresista que se ha construido en todo el mundo en el siglo XX, es el enemigo, ¿no? Con esos mismos liberalismos, te conviertes en neoliberal, porque ese Estado no es el enemigo. El Estado bien construido, bien obligado a rendir cuentas a la sociedad, puede ser increíblemente liberadora. Y ahí es donde estamos viendo el liberalismo social, el socialismo liberal de alguien como López Obrador. ¿El liberalismo social no es un poco un regreso a la vieja monarquía? El monarca representa al Estado, el Estado es dueño de todo y entonces se empieza a determinar a quién se le puede permitir. El artículo 27 es muy claro, no dice que las tierras y el agua dependen del Estado, dice que pertenecen originariamente a la nación, a la colectividad de todos los mexicanos. El Estado ya interviene y ayuda a administrar este interés común, pero es la nación, es a nosotros. Toda la economía y la sociedad mexicana es de todos en principio. Eso es lo más importante. Ahora, ¿quién determina lo que quiere la nación? El gobernante. No, la democracia, la participación de los ciudadanos. Eso es la diferencia. Y es muy importante porque a mí me genera mucha emoción, de hecho, este sincretismo filosófico, histórico de la teoría política y de la historia mexicana, en este momento en particular, porque estamos viendo un colapso de las ideologías. Decían que con el fin de Rusia, del comunismo en Rusia, del comunismo realmente existente, exacto, se ha hablado de fin de la historia, pero resulta que el neoliberalismo capitalista está viviendo hoy el mismo colapso que se vivió con el comunismo realmente existente. El neoliberalismo capitalista ha tenido el mismo fracaso, la misma burocratización, desigualdades. El muro que quiere construir, que está construyendo Trump, es el equivalente a la caída del muro de Berlín. Entonces, esto es una gran emoción porque las dos grandes escuelas de pensamiento del siglo XX se colapsan y podemos construir algo nuevo. Y mi tesis es que desde México, esta síntesis, esa que viene incluso desde antes de la Revolución Rusa, la Constitución mexicana. El cardenismo fue antes de la Guerra Fría. Podemos regresar a nuestra historia y rescatar principios sincréticos que hoy pueden ser no solamente ejemplo para México, sino para el mundo entero, Sergio. Yo no puedo ver, John, como liberales, conceptos que limitan la libertad económica, que crean un Estado corporativista como ese Estado cardenista que ves tú con tanta romanticismo, con tanta nostalgia, y que a mí me parece que nos dio una dictadura de partido durante 70 años. Yo te lo digo como mexicano que la sufrí toda la vida. La dictadura del priismo, después prianismo, después prian-herredismo, no se origina en 38... ¿Herredismo, morenismo? No, eso se rompe justamente la victoria. Morena es un rompimiento, Morena es como llega un salvador, un mesías a salvarnos. No. Sí es un rompimiento, pero no es mesiánico. ¿No? El autoritarismo no se origina en el cardenismo. Es que ese es el gran error de la lectura neoliberal de la historia. El autoritarismo neoliberal se origina en 1946, con la creación del PRI. El Partido de Revolución Institucional se crea en repudio y en rechazo a la Revolución Mexicana y en particular al PRM, el Partido de la Revolución Mexicana de Cárdenas, que se genera como un partido de masas popular participativo. Lo crean los mismos que estaban con Cárdenas. Cárdenas designa a Manuel Ávila Camacho como su sucesor. Cárdenas fue secretario de la Defensa con Manuel Ávila Camacho. La llegada de Miguel Alemán en 1946 implica un rompimiento histórico que todos los historiadores reconocen. Todas las grandes organizaciones sociales, sindicatos y el compromiso con la historia de Lázaro Cárdenas se rompen en 46. Ahí las primeras acciones que hace Alemán, como el primer presidente priista como tal, en repudio a la Revolución Mexicana, es mandar a los militares a romper la huelga de Pemex, ¿no? Es similar a lo que ocurre, por ejemplo, con Peña Nieto. López Obrador dice que el gran periodo que debemos recordar y que debemos tener como ejemplo, lo dijo en su discurso inaugural del 1 de diciembre, es el desarrollo estabilizador? Yo creo que las cifras de esas décadas de desarrollo estabilizador son fantásticos. Quisiéramos
todos crecer a esas tasas de 7, 8%, ¿no, Sergio? Evidentemente, no se trata de regresar a las mismas estrategias de antes, pero sí inspirarnos en un ejemplo en que el Estado mexicano servía y apoyaba a la economía popular y no solamente servía como un facilitador para el robo, el saqueo y generar grandes oligarquías. La desigualdad en este país se ha duplicado, triplicado en esos últimos 20 años, ¿no? Según entonces, el índice de Gini no es cierto eso. El índice de Gini, por lo menos... La concentración de la riqueza, los más ricos de este país, los 12 familias que controlan la economía de este país, se ha duplicado en estos años. En los tiempos de Miguel Alemán se decía que eran los 300 los que controlaban. Yo creo que hay que entender que eso siempre lo hemos tenido, pero el índice de Gini, medido oficialmente, que registra el Banco Mundial, no te establece que esté aumentando la desigualdad en México. Lo que pasa es que ha habido un populismo neoliberal en estos años que ha estado manteniendo más o menos a flote los más pobres del país, pero desde una visión asistencialista y de control social, en lugar de realmente generar desarrollo. Y además hay maquillaje de cifras. El mismo MIT reconoce, bueno, pero no es eso lo que está buscando con el López INEGI Obrador. Cambiaron la forma incluso de medir la misma pobreza con tal de maquillar las cifras de la pobreza en el último sexenio. ¿Y va a cambiar las cifras ahora López Obrador? No, el INEGI es autónomo, él sí respeta la autonomía de los organismos, no es como el régimen del pasado en que querían controlar todas las instituciones. Aquí tenemos por fin la llegada, como decías, bueno, tú lo decías irónicamente y lo digo en serio, con la victoria el 1 de julio y la llegada de un gobierno el 1 de diciembre, tenemos un rompimiento de este sistema de control social, de autoritarismo neoliberal que inicia en 46 y termina en 2018. Pero y ahora estamos en un momento para López construir viene nuevas de ese cosas. sistema, viene del PRI, fue presidente del PRD, de todos esos malos partidos que tú nos estás, fuera del PAN, él ha estado en todos esos partidos, fue presidente del PRI en Tabasco, fue presidente del PRD a nivel nacional y está proponiendo las políticas tradicionales del sistema corporativista. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Estoy en desacuerdo con esa evaluación, con sus políticas. ¿De dónde viene? Pues mira, Madero era hijo de una familia muy potentado del norte, Lázaro Cárdenas era un general cercano a Calles. Muchas veces en cualquier país es difícil llegar al poder desde totalmente fuera, sobre todo si la quieres hacer pacíficamente, que siempre ha sido la apuesta de Andrés Manuel. Él llega para innovar, tiene un proyecto totalmente distinto, por eso tantas personas votaron por el 1 de julio y sus políticas no implican un reciclaje de clientelismo, sino todo lo contrario. Por ejemplo, mandar apoyos sociales directamente a los ciudadanos mexicanos, rompes con las organizaciones clientelares. La práctica en el pasado era más bien darle bolsas de dinero a organizaciones sociales. Le doy dinero a Antorcha Campesina y Antorcha es un buen ejemplo, o a los sindicatos de maestros o los petroleros. 100% de acuerdo pues contigo. Ahí estamos rompiendo con el clientelismo. Yo quiero agradecerle a John, le quiero agradecer a usted que hace posible este programa. Y ya sabe usted, no se le olvide. Nos vemos la próxima.